Lying between two oceans, Colombia, with its vibrant mix of indigenous roots and colonial influences, presents a rich tapestry of history, culture, and natural beauty. Long before the Spanish conquest, indigenous tribes such as the Tairona and the Muisca had established thriving civilizations, each with distinct cultural, social, and economic systems. The Spanish arrival in the 16th century brought about profound changes, building indigenous practices with European customs. This confluence is still evident in Colombia's architecture, food, and festivals. Colombian cities offer tales of transformation. In Bogotá, the capital evolved from a Muisca settlement to a colonial center and now stands as a bustling metropolis. Medellín, once infamous for its drug cartels, has reimagined itself into a city of innovation. Cartagena remains a testament to colonial grandeur, with its preserved walled city attracting tourists from around the world. The roots of Colombia's economic narrative trace back to its fertile lands. The coffee industry, with regions like the Coffee Triangle, became symbolic of Colombia's global economic identity. However, as globalization swept through Colombia, it broadened its economic horizons. By the late 20th century, while agriculture remained pivotal, sectors like oil, mining, and manufacturing began to significantly contribute to the GDP. Colombia's integration into global markets was furthered by trade liberalization policies. However, the economy's growth wasn't without challenges, and disparities persisted, hinting at the need for reforms. We talked to some Colombian friends to learn about their experiences before, during, and after the pandemic. Bueno, mi nombre es Walter, tengo 22 años, todos me dicen Felipe. Bueno, creo que antes de la pandemia todos los jóvenes o la mayoría de jóvenes tenían una mentalidad sobre, pues tengo a mis papás, ellos trabajan, yo voy a trabajar, todos vamos a salir adelante, ellos me van a apoyar para hacer algún proyecto que yo tenga pensado. Entonces, pues uno tenía como mayor facilidad en eso, o ese pensamiento antes de la pandemia como de que me van a apoyar en todo lo que yo pueda y pues todos vamos a salir adelante. Bueno, digamos que en mi caso personal yo siempre he sido una persona que estudia, me ha gustado mucho el estudio, el tema de la preparación personal, estar como al día de cómo está mi país, de cómo está el exterior. Creo que antes de la pandemia pues habían más facilidades en temas de estudio, en temas de, digamos, de trabajo para los jóvenes, siempre ha sido pues muy fácil por la edad. Durante la pandemia digamos que se cerró un poco más ese círculo de las posibilidades de estudio, pues los ingresos ya no eran los mismos, entonces pues como que fue muy difícil acceder a ese estudio, entonces pues sí tocaba un poco más arraigado, trabajar un poco más, tener diferentes formas de ingreso, pues para poder hacer lo que a uno le gusta, que es estudiar. Let's take a journey to Colombia's recent past, a past that meant pain, anguish, and significant changes in the country. The peace agreement with the FARC rebels in 2016 was a watershed moment. While primarily political, its economic ramifications were profound. It opened doors for investments, especially in previously conflict-ridden regions, painting a picture of hope and holistic growth. The peace agreement with FARC in Colombia, signed in 2016, had a significant economic impact on the country. However, it's important to note that the economic effects can be complex and multifaceted. Some of the economic changes expected and observed during that period include stability and confidence, rural development, tourism, reduction in military spending, and foreign investment. Hoy se confirmó lo que muchos decían que era cuestión de tiempo, el primer caso del coronavirus en Colombia. Tenemos información de... Mucha atención, tenemos información de última hora. El Ministerio de Salud de coronavirus en Colombia. Year 2020,
a year that represented significant changes for humanity in their lives and in their economy. COVID-19 struck Colombia in March 2020, and the nation, like many others, was thrust into an unprecedented health and economic crisis. Travel restrictions and quarantines, while crucial for public health, impacted the economy significantly. The downturn in global oil prices, coupled with reduced trade, strained Colombia's financial landscape. Muy buenas tardes. Mi nombre Maribel. Eh, en este momento yo pues resido por acá, conocí a Teo a través de mi hermana, una excelente persona me parece él y muchas gracias por esta entrevista, muy amable. Mi nombre es Mirella, también vivo por acá en el sector, ya hace más de un añito también distingo a Teo, excelente persona, lo estimo demasiado. Nosotros con la pandemia, después de la pandemia, pues nos tocó renacer, resurgir y realmente tenemos otro pensamiento, mucho. Nos cambió totalmente porque ahora ya valoramos los recursos, valoramos que hay que de verdad tener un ahorro, de que de pronto lo poco que tenemos lo tenemos que saber distribuir en todo lo que las necesidades que nosotros tenemos. Y pues nos tocó obviamente que reducir, ahorrar tanto recursos de la energía, agua, luz, sí, ahorrarlo muchísimo, muchísimo porque realmente ya no se puede malgastar, no se puede malgastar ya las cosas, entonces tocó mucho. Sí, de todas maneras, lo que tú decías, en los nuevos trabajos que nos tocó reinventarnos, ya con más sacrificio le toca a uno conseguirlo el diario vivir, entonces ahí es donde uno aprende, o aprendimos mucho después de la pandemia, a hacer todos los ahorros, en todo sentido. Desafortunadamente, pues obviamente como la economía creció a nivel monetario, las cosas ya para el campesino, ya para sembrar, le toca comprar las cosas más costosas, ya en lo que nosotros comprábamos antes, que era económico, ahora ya nos tocó comprarlo muchísimo más caro. Entonces ya los recursos que se tenían, ya la gente ya no va a cosechar lo mismo, ya no va a valer lo mismo, ya todo ha sido como mucho más, se acrecentó mucho más, esa economía se volvió mucho cara y ya no tenemos como de pronto valorar esa situación, ¿no? Pasarla. No, en los extractos altos no se briega, se sufre por una estabilidad económica, porque pues ellos tienen muchas mejores entradas, muchos recursos. A nosotros sí nos toca lucharla, como se dice. Realmente toca madrugue, luche para uno llevar el sustento, el diario vivir, entonces es totalmente diferente con todos los extractos. Igual aquí en Colombia siempre los extractos han sido muy marcados. Los estrato altos siempre se ha visto que funcionan, pero en el estrato medio, bajo y bajo, no, desafortunadamente hay mucha pobreza. Claro, toca obligatoriamente trabajar para no hacerle el daño a nadie y sin embargo hay mucha delincuencia, precisamente a raíz de la pandemia y de la falta de apoyo del gobierno, hay mucha... Del desempleo, de todo, sí. Exactamente, sí, señor, sí. Sí, porque de pronto hubieron muchas ayudas de muchas partes, pero pues como siempre sacan su parte, ¿no? Entonces le toca a uno como lo más mínimo y aquí como habla mi hermana, es mucha la cantidad de gente, aquí hay mucha gente muy humilde, muy pobre, que realmente nunca recibió el apoyo del gobierno.
Y de todas maneras, si las ayudas llegaron, hay mucha gente que no les llegó las ayudas. Esas ayudas fueron para gente como exclusiva, seleccionada, y a mucha gente que realmente lo necesitara, no hubo la ayuda. No la llegó. Tourism-centric cities like Cartagena felt the economic repercussions acutely. The informal sector, which plays a pivotal role in Colombia's economy, faced considerable challenges, leading to increased unemployment and financial distress. In response, the Colombian government introduced relief measures, emphasizing fiscal and monetary policy adjustments to stimulate the economy. Yet as 2021 approached, socioeconomic tensions culminated in widespread protests, accentuating the deep-seated disparities and challenges exacerbated by the pandemic. We were able to talk to someone very special who lost much more than some zero in their economy. Hola, soy Luz Elena y durante la pandemia perdí algo de mi luz. Bueno, en Colombia empezamos a vivir los encierros en el mes de marzo, más o menos 18 de marzo. Ahí fue donde todos estuvimos en casa, mi hija estaba trabajando en la casa, yo estuve trabajando los primeros meses en home office y teníamos al niño también en homeschooling. Digamos que el proceso fue un poco tedioso porque 3 personas en la misma casa haciendo el almuerzo, el internet no funcionaba, fue bastante difícil cumplir con actividades de hogar, de colegio, fue bastante complicado. Cuando llegó mi esposo en octubre, yo tomé la decisión de hacer un receso de mis actividades laborales para apoyar a mi hijo en los temas escolares. Digamos que me quité una carga laboral encima para poder disfrutar de pronto de mi familia, de disfrutar que mi esposo estaba ya acá en Colombia. En el 2021 decidimos junto con mi esposo hacerle una remodelación a la casa de mi mami, al apartamento. Pero pues estábamos todos, en mi familia somos los extremos. Mi hermana, que era muy nerviosa por cualquier virus que estuviera, COVID, que estuviera rondando, entonces era muy extrema con los cuidados que decían los medios de salud o medios de comunicación, era extremada. Y nosotros en mi casa éramos muy relajados. Eh, Cuando en abril de 2021 mi mami contrajo una gripa, una tos que no paraba, pero nosotros, pues una parte de mi familia optábamos por hacerlo, es simplemente una gripa sin ser extremistas, pero lamentablemente mi mami estaba en el apartamento de mi hermana menor y mi mami empezó a saturar muy bajito. Y la primera opción que tuvo mi hermana fue llevar a mi mami a un hospital. Y en el hospital era más traumático, nosotras no teníamos ningún síntoma y en los hospitales donde mi mami estuvo, pues es un hospital público, o sea, no había un protocolo de nada. Eso habían muchísimos pacientes con COVID supuestamente en los pasillos, pacientes enfermos, y nosotros no teníamos una protección más que un tapabocas. Y aún permaneciendo en esos pasillos de urgencias, nosotros no contrajimos nada, ni fiebres, ni gripas, ni nada. Simplemente estuvimos allá en contacto todo el tiempo esperando que mi mami evolucionara, pero ya a los 8 días, casi 10 días,
que en el hospital nos dijeron que no habían respiradores porque mi mami no evolucionaba. Entonces tuvieron que trasladarla a otra clínica, ya con un protocolo más intenso, que donde mi mami no, su oxigenación no mejoraba, que su saturación no mejoraba. Mi mami duró hospitalizada 8 días. Y siempre era la esperanza de que se recuperara porque ella nunca estuvo enferma de nada. Ella era una mujer muy vital, ella le servía a mucha gente, ella estaba pendiente de que a los vecinos no, si estaban aguantando hambre, ella, así fuera algo de su mercado, le daba a otra persona. Para nosotros fue muy doloroso verla en esa situación porque el último, la última semana cuando nos dijeron su mamá no evoluciona y nosotros tenemos que proceder a entubarla, ese fue, esa fue como una anuncio de muerte porque todos decían no la dejen entubar, que su mamá no sale de ahí, pero no teníamos más opciones. El sábado, el sábado 5 de noviembre siempre estábamos a la expectativa que de la llamada del parte médico, que recibiéramos buenas noticias y siempre era lo mismo, ella no evoluciona, su saturación, su oxigenación es lo mismo. Y ya el sábado 5 de junio, uh, lo más curioso es que nosotras con la esperanza de que mi mami saliera y pudiera disfrutar de su nueva casa, de la remodelación, de todo lo que le habíamos hecho para que ella disfrutara sus años, los años que tenía Dios para ella en su vejez. Íbamos alternando la remodelación del apartamento, nos turnábamos con mis hermanas para estar pendientes en la clínica. Y ya el 5 de junio nos llamaron a las 3 de la tarde que ella no evolucionaba, que ella no tenía ningún avance como los médicos querían. Sin embargo, nosotros guardamos la esperanza de que estaría mejor, de que no era definitivo. Y a las 4:45 de ese sábado, o sea, no pasaron ni 2 horas, cuando nos llamaron que había sufrido un paro respiratorio. The economic decisions of the state made citizens believe that in difficult times, the government in power would assist them with all possible economic capacity. But the reality was different. Many people lost their lives during a pandemic that we did not expect and could not see, leaving their life plans uncompleted. ¿Cómo era la economía de Colombia antes de la pandemia y después? ¿Qué cambió? La pandemia nos cambió la vida a todos. La pandemia, antes teníamos libertad para comprar, teníamos acceso a todos los productos. Colombia produce sus productos agrícolas, la mayoría son producto nacional, muy pocos son importados, pero tenemos en el campo producción de productos de canasta familiar básicos. Aunque teníamos una economía difícil por la transición de gobierno, digamos que el presidente de turno la supo manejar bien, es lo que dicen los estadistas. Los servicios de restaurantes se vinieron al piso, algunos tenían servicio a domicilio, pero no todos podrían hacer lo mismo. Los salones de belleza se vinieron al piso porque esos servicios estaban totalmente clausurados.
Las peluquerías igual, ellos optaron algunos estilistas por hacer servicios a domicilio con ciertos protocolos. Entonces fue bastante difícil el tema de restricciones que teníamos para movernos como lo hacíamos habitualmente. Señora Luz, ¿creer es difícil para los niños para adaptarse a nueva realidad? Sí, los niños en pandemia se acostumbraron a usar los dispositivos para el colegio y por ende ellos ya tenían en los dispositivos instalados todo tipo de juegos, redes sociales y los niños hoy en día no socializan, no tienen motricidad porque las pantallas absorbieron su mente. Es muy difícil ver los niños hoy en día, la forma como hablan, cómo se expresan, cómo se desenvuelven con otros compañeros. Esta generación es diferente. Entonces, ¿tú crees antes de la pandemia los niños jueguen más? En la calle, en el Ok. parque, socializaban mucho más, se reían mucho más. Los niños tuvieron un impacto muy grande en su mentalidad. ¿Cómo se está recuperando Colombia después de la pandemia? Bueno, pues para muchos colombianos esto fue un reto porque para muchos la pandemia fue una gran oportunidad de desarrollar nuevos emprendimientos, de generar nuevas oportunidades, incluso el trabajo en casa para muchas personas que tenían a sus hijos solos. En muchas empresas le dieron la oportunidad a mamás, cabezas de familia de trabajar desde casa y digamos eso les da tiempo con sus hijos. Entonces, ha mejorado en calidad de tiempo con familia, trasladar el trabajo a casa, otras personas su economía les ha permitido, la pandemia fue una oportunidad para crecer en sus emprendimientos, aunque con la transición de este gobierno se ha venido a pique muchísimas cosas en tema social, económico, moral. Esposa, gracias para que me ayudas y gracias porque yo entiendo algunas veces es tan difícil para hablar con algún tema, pero gracias por su valor, por su amor para mí, gracias por todo. No, a ti, amor, gracias por tenerme en cuenta para tu entrevista y espero que esto sea el éxito para tu carrera. Gracias. Love you. We had the opportunity to speak with Raymond Crone, a professional soccer coach who currently resides in Colombia. He rebuilt his life here as a foreigner, possessing knowledge about the world, and he has sought an opportunity in Colombia to start anew. Antes de la pandemia para nosotros habíamos salido de una situación bastante difícil en Venezuela. Por ahí en el 2017 se vivió en Venezuela una situación bastante complicada para todos. Yo allí pues me dedicaba como entrenador de fútbol profesional. Eh, Pude pues con el esfuerzo lograr un objetivo bastante importante para mi carrera de conseguir un buen trabajo, un excelente trabajo en proyectos internacionales con un equipo europeo importante a nivel mundial, ¿no? Por allí empezamos pues nosotros a hacer planes. Mi novia en ese momento, que hoy en día es mi esposa, para casarnos y demás, pudimos casarnos, pudimos hacer nuestra boda bien, como Dios manda y demás. Luego nos fuimos al país al que ellos me habían enviado para trabajar en ese proyecto internacional. La verdad que antes de la pandemia nos iba muy bien, nos fue muy bien, estábamos haciendo muchos planes, inversiones y demás, aprendizajes nuevos en cuanto a gestionar la economía familiar y todo eso. Luego de ese proyecto nos envían a Israel y en Israel comenzamos pues una trayectoria bastante bonita en un club bastante interesante, anexado a ese mismo proyecto, ese club importante a nivel europeo y mundial.
Allí empezamos a hacer muchos más planes de vida, mi esposa y yo. Ella seguía en Venezuela porque yo me fui mucho antes. Y pues ahí tenía yo esos planes, empezamos a invertir mucho más en los proyectos que tenía con algunos socios y demás. Y pues bueno, hasta el momento de que nosotros empezamos a ver la situación pandémica en China a través de las noticias, no nos había afectado, no nos había preocupado, no fuimos lo suficientemente inteligentes como para decir que esa pandemia podía llegar allí a Israel y al resto de países a nivel mundial, ¿no? Nos confiamos, seguimos trabajando, no cuidamos nuestros activos ni nada, hasta que la realidad de la pandemia tocó ese país y tocó primeramente cortar con esos socios porque la verdad no teníamos el mismo músculo financiero que veníamos ejerciendo todos. Y en la parte profesional, los proyectos entre clubes se fueron fracturando. Recuerdo que la primera vez dijeron que íbamos a parar un mes porque eso iba a durar un mes lo de la pandemia y luego de ese mes volvimos una semana y tuvimos que cerrar los entrenamientos y demás. El primer ministro de Israel mandó a cerrar todo tipo de actividades, la vida empezó a cambiar, todo el mundo tenía que estar encerrado en casa, podrían salir nada más los días que iban a hacer mercados y tenías que ir al mercado más cercano que tuvieses. Allí la fractura entre los clubes fue total porque empezó a afectarles la parte económica. Al final ellos tenían esos contratos, esos negocios y a partir de allí nosotros recibíamos nuestros gran sueldos, sueldos envidiables. Cuando se fractura totalmente la relación económica entre los clubes, ya por allí se cancelan nuestros contratos mucho antes de tiempo, antes de cumplirse totalmente. Los clubes cierran los proyectos, nos dejan a nosotros pues con la manutención de las casas y de las facturas hasta que el contrato finalizara, hasta el periodo de contrato de finalización y allí a partir de ahí ya estábamos solos. Mis compañeros españoles pudieron salir a Madrid, a sus respectivas ciudades y demás, desde Israel. Yo no pude volver a entrar a Madrid porque era ciudadano venezolano. Desde Israel estaba haciendo las gestiones para volver a Venezuela, pero tenía que ir a la embajada en Egipto, como que era, y de ahí esperar un vuelo comunitario, pero tenía que pagarme yo todo mi hospedaje y demás. Ahí ya durante la pandemia ya estaba con mi esposa, que fue bastante apoyo para mí ya porque la situación del encierro me tenía psicológicamente mal y ella para mí fue un apoyo moral para salir adelante en esa situación. Eh, yo tengo que agradecerle muchísimo a mi esposa porque la verdad ella fue que me salvó la vida en esa situación porque ella veía que yo estaba mal, que obstinado, subiendo de peso, durmiendo mal, comiendo mal. Y ella pues paciente, inteligente, haciendo las cosas totalmente diferente a mí, porque si no, la verdad, ahí no íbamos a salir de esa situación. En esa situación difícil llegaron muchos problemas en cuanto a migración, multas y demás, porque al ya yo no tener la visa de experto, la visa de trabajo,
Ahí en Israel tienen muy controlado esas situaciones de las personas migratorias y demás, y siempre cada mes me llegaba unas multas por mí y mi esposa. Mi esposa tenía visa de turista y ya no tenía nada. Se había vencido como por ya casi un año. Y ahí estuve soportando yo casi un año, pagándome mi renta, pagándome mis facturas en un país donde los impuestos son bastante elevados, donde la vida es bastante cara. Y tuvimos que volver a nuestra realidad en Venezuela, que la verdad en esa situación era peor que en la de 2017 y 2018. Tuvimos que aprender a hacer cosas que no sabíamos hacer en nuestra vida, que no habíamos hecho en nuestra vida. Y luego de 5 meses allí, mi esposa y yo decidimos venir aquí a Bogotá, a Colombia, un país que nos abrió las puertas, con su economía también fracturada, pero gracias a Dios llegamos, yo trabajando con un club deportivo, y hoy en día estamos acá. Hoy en día estamos acá, aprendidos de toda la situación que nos pasó con la pandemia en Venezuela y en Israel y en todos los demás países, más inteligentes en cuanto a la parte económica. Emerging from the immediate crisis, Colombia embarked on a journey of recovery and reimagining. An expansive vaccination drive laid the foundation for economic revival. Simultaneously, investments in the healthcare infrastructure intensified, aiming for a robust system that could cater to both urban and rural populations. To revitalize the economy, the government rolled out stimulus packages targeting sectors like SMEs, tourism, and agriculture. Digital transformation emerged as a cornerstone of the post-pandemic vision, with a renewed emphasis on e-governance, digital education, and fostering a tech-centric startup ecosystem. Moreover, the pandemic's lessons underscored the importance of socio-economic inclusivity. Efforts to ensure equitable growth were amplified, focusing on skill development, education access, and social welfare. Concurrently, the vision for a sustainable future took shape, emphasizing ecotourism, environmental protection, and renewable energy.